Buenos días. El equipo médico de Clínica La Colina les da la más cordial bienvenida a su primer Facebook Live. Hace 4 años, Clínica La Colina abrió sus puertas y la idea en este momento es hablar con ustedes sobre una de las causas más comunes de visitas a urgencias. Tenemos un equipo médico que siempre está acompañando todos los momentos de las familias, sin embargo, aún así queremos hablar hoy con la doctora Marta Bertrán. Ella es la jefe de urgencias en Clínica La Colina y en este momento vamos a hablar sobre vómito y diarrea. Gracias por acompañarnos. Doctora Beltrán, diariamente se tienen unos 150 ingresos de niños y adolescentes por estos dos síntomas y el 40% de las personas que vienen son por esos síntomas. Por favor, cuéntenos un poco qué tipo de síntomas presentan y qué ocurre cuando ingresan a urgencias en Clínica La Colina. Los niños hasta los 18 años, los motivos de consulta usualmente son más o menos los mismos. O vienen por trauma, o vienen por cuadros respiratorios, por fiebre y por uno de los temas más importantes que son el vómito y diarrea, que algunas veces están juntos, otras veces vienen solo por vómito, solo por diarrea. Son dos síntomas muy importantes. En esta época del año, casi el 40% de nuestras urgencias tienen alguno de esos dos síntomas y es importante saber qué hacer en casa. Duberlis Mangones nos pregunta, ¿cuáles son las causas del vómito en un bebé? Las causas del vómito son muchas y es uno de nuestros síntomas más preocupantes porque el vómito acompaña casi que todas las enfermedades. El vómito puede acompañar los cuadros digestivos, puede acompañar el reflujo, puede acompañar cuadros infecciosos, puede acompañar enfermedades severas y puede acompañar cuadros infecciosos de todos los sitios, cerebro, las neumonías, las gripas se acompañan de vómito, las diarreas, las infecciones urinarias, entonces por eso es un síntoma clave que hay que saber reconocer cuándo consultar. ¿Cuál es el síntoma más grave, el vómito o la diarrea? Cualquiera de los dos puede ser muy grave, dependiendo de la severidad de cada uno. Del vómito, el vómito cuando se acompaña de algunos otros síntomas, quizás sea muy grave y debería uno consultar de inmediato al servicio de urgencias. El vómito acompañado de dolor de cabeza y fiebre son tres síntomas que juntos nos preocupan a todos los pediatras y ese niño debemos examinarlo. Igual que cuando es vómito y diarrea, vómito y dolor de cabeza únicamente nos preocupa, vómito, fiebre y malestar para orinar nos preocupa mucho, el vómito que es persistente nos preocupa mucho. La diarrea también nos preocupa cuando es una diarrea muy intensa porque puede acabar deshidratando. La diarrea quizás, igual que los cuadros respiratorios en su fase inicial podría uno manejarlos, algunos son severos, otros no son tan severos. Nos pregunta Auri Rodríguez, ¿qué medidas podemos tomar en casa para contrarrestar la diarrea de nuestros niños? Lo primero que hacemos cuando un niño tiene diarrea es evitar que se nos deshidrate. Y entonces nosotros tenemos unas reglas de oro para manejarlos en casa. ¿Qué es lo primero? Suero de rehidratación oral. Sueros de rehidratación oral hay miles en el mercado. Uno debe buscar dentro de esos miles el que quiera, pero que tenga el número que esté entre 60 y 75. Todos los sueros tienen un numerito al lado. Cuando uno va a comprar, busca un número. De ahí en adelante, el color y el olor que quiera el niño. Hay que iniciar suero de rehidratación siempre a sorbitos, a cucharaditas, muy despacio. Eso es como el éxito de dar bien suero de rehidratación. Lo segundo que tenemos que hacer en diarrea es continuar alimentando al niño, no suspender la alimentación, hay que continuar alimentando al niño y estar pendiente de los signos de alerta. Doctora Beltrán, un poco adentrándonos en la información sobre el número de los sueros orales, ¿esos números cómo se manejan? ¿Cómo podría manejar un padre en casa esos números? El número del suero de rehidratación significa qué cantidad de sodio tiene ese suero de rehidratación. Y por eso buscamos unos que nosotros los médicos llamamos hiposmolares, pero realmente lo que queremos es que tengan un número entre 60 y 75, que son los indicados.
Los que tienen un número más bajo son preventivos y no para cuando ya el niño tiene los síntomas. Y los que tienen el número más alto quizás los usamos nosotros en los servicios de urgencias, en algunas diarreas muy severas como el cólera o algunas de estas enfermedades. En las normales no se necesita. Esto quiere decir que pues, para todos nuestros usuarios tengan presente, entre mayor es la concentración de número, mayor hidratación podría ayudarles a los bebés. Nos preguntan también Sol Rubio, ¿por qué cuando termino de amamantar a mi hijo se vomita y mantiene vomitando? Los niños pequeños pueden vomitar fácilmente por reflujo. El aparato digestivo del niño pequeño no se ha acabado de desarrollar. ¿Y eso qué quiere decir? Que este aparato inmaduro, la unión entre el esófago y el estómago inmaduros, favorece que se devuelva la comida y vomite. Mientras el niño no esté enfermo, esté creciendo bien, vaya a los controles del pediatra y todo esté bien, ese reflujo que puede ser normal va a ir mejorando gradualmente y quizás no requiera ningún manejo. Lo que es importante con el vómito del niño pequeño es siempre consultar al pediatra y no dar medicamentos que no sean formulados. La gran mayoría de medicamentos en los niños pequeños tienen efectos secundarios y por eso no debería uno ni autoformularse ni autoformular a sus hijos. De acuerdo. Erilyn Daniela Farias nos pregunta, ¿cuánto tiempo debo esperar para llevar a los niños al médico cuando empiecen los vómitos y la diarrea? Lo primero no es de tiempo. No es que si ya lleva tanto, no. Es de cómo está el niño. Entonces, ¿qué hacemos? Si el niño comienza a vomitar, uno debe esperar, y es como el primer clic para saber en casa, uno debe esperar entre 30 minutos y una hora después del vómito y ahí iniciar suero de rehidratación. ¿Cómo le damos el suero de rehidratación? Le damos una cucharadita o un sorbito cada 4 o 5 minutos. Es muy lento, nunca en un vaso, nunca que se lo tome todo, mucho menos en un tetero. Damos una porción chiquita y arrancamos a darlo más o menos durante una hora. Pudiera ser que en la fase inicial nos vuelva a vomitar una vez, no hay ningún problema, seguimos dándole el suero. Ya después de una hora comenzamos a meter más alimentos. Si el niño, a pesar de que le estamos dando suero de rehidratación, sigue vomitando y sigue vomitando, es que nos presenta más de 3 vómitos en una hora o más de 5 vómitos en 4 horas, si no logramos frenarlo, vale la pena consultar. Otra de las preguntas que nos hace Vivi Delgado, gracias por acompañarnos, ¿qué hacer si un infante se atraganta con el vómito? Realmente lo que debe uno hacer es ponerlo en la posición más cómoda para que acabe de vomitar, o sea, hacia adelante. Cuando los niños están vomitando, usualmente por reflejo todo el mundo vomita lejos y vomita hacia adelante. Y lo que uno debe hacer es dejarlo en la posición en que él quiere terminar de vomitar. Si el niño es grande, se echa para adelante y dejarlos acabar de vomitar. El periodo del vómito, el vómito es muy incómodo para todos nosotros, entonces hay que permitir que acabe de vomitar. Rara vez broncoaspiran el vómito y se les va al pulmón, pero si uno cree que se atoró y comenzó a respirar con dificultad después de haber vomitado, hay que consultar de inmediato al servicio de urgencias, llamar de inmediato al 123 o al servicio de ambulancia que tengamos disponible. Volviendo a hablar del tema de los más pequeños, nos pregunta Elizabeth Patiño, ¿por qué algunos bebés cuando les sacamos los gases vienen acompañados con vómito? Por lo mismo que hablamos hace un poquito, porque su aparato digestivo es inmaduro y es muy fácil que algo de su leche regurgite. La ventaja de eso, a pesar del miedo que nos da a todas las mamás, la ventaja de eso es que normalmente lo que regurgita es muy poquito. O sea, es como el exceso, es como sale un poquito, pero normalmente los niños, salvo que tengan un reflujo muy severo, acá siguen tolerando, siguen creciendo bien. Y yo digo que a veces es tan poco que por eso las abuelas lo llamaban las agrieras de engorde, que quiere decir que cuando van creciendo, mientras van creciendo, algo devuelven, pero siguen engordando. Entonces, mientras sea poquito, nos toca tener un babero para no ensuciarnos y simplemente observarlo.
De acuerdo. Diana Rivera nos había preguntado, aunque ya hablamos un poco del tema aquí en nuestro Facebook Live, Diana Rivera nos había preguntado cómo se maneja en casa los sueros y qué tipo de alimentación podemos dar. Como ya hablamos del tema de los sueros, vamos a responderle a Diana Rivera, que amablemente nos explicó y qué alimentación podemos darle a los niños. La alimentación en diarrea es fundamental. Como dijimos, uno debe cumplir 3 reglas en casa fundamentales. El suero rehidratación, y una vez tolere suero, hay que mantener el suero de rehidratación después de cada deposición diarreica, es decir, el niño hace deposición, inmediatamente damos suero, de manera que lo que está perdiendo lo estamos recuperando. Y la dieta es un pilar importantísimo. Crecimos con la idea de que había que quitarle la comida al niño cuando tenía diarrea y había que darle solo jugo de guayaba y caldos y aromáticas. Y si pensamos, pues los niños ni están acostumbrados a las aromáticas, ni están acostumbrados a los caldos. Entonces, ¿qué es fundamental? Lo más importante es que hay que seguir alimentando. Metámonos en la cabeza que ese intestino no se recupera si no le damos alimentos. Entonces, ¿y qué alimento le damos? La alimentación normal, natural que está recibiendo el niño. Todo lo que podamos de seco, de sal, es perfecto. Su arroz, su carne, su pollo, papa, todo lo que queramos, galletas de sal, pan, arepa, donde comen arepa, o sea, ¿qué tenemos que darle? Lo que hacemos es darle poquito, muchas veces al día, de la alimentación normal. No suspender la leche, porque el niño normalmente se nutre de leche. El niño pequeño, la leche es importantísima en nutrición, entonces no suspendemos ni cambiamos la leche. Esa es otra de las cosas. Todo el mundo dice diarrea, no más leche. No, de golpe lo único que quiere es el seno o su lechecita que toma en el día, entonces mantenemos leche. Lo que nos debemos meter en la cabeza es continuar alimentando, dar la alimentación en fracciones pequeñas varias veces al día, porque comienzan a comer y se cansan, entonces hay que ofrecerle un poquito, a la hora, 2 horas otro poquito, y tengámoslo comiendo de a poquito muchas veces al día, que eso nos va a ayudar a que se recupere más rápido. Doctora Beltrán, en caso de niños y adolescentes, ya hablamos como de los más pequeños, en niños y adolescentes, ¿qué tipo de alimentación? Eso, es alimentos sólidos de sal, o sea, ¿qué queremos que coma el niño y el adolescente? El niño y el adolescente ya comen alimentos que no nos gusta, que coman galguerías, paquetes. ¿Qué es lo primero que le quitamos? Le quitamos galguerías, paquetes, todos los jugos comerciales, las bebidas de deportistas. Esas no son bebidas hidratantes, son bebidas hidratantes para un deportista, no para un niño con diarrea. Entonces esas las quitamos. Las gaseosas, por obvias razones, debemos quitarlas. Y todos los alimentos dulces debemos quitarlos. ¿Qué queremos que coma? Sus alimentos sólidos, el seco de sal normal, que coma poquito igual, muchas veces al día, mucha agua y suero de rehidratación después de cada deposición. O sea, ¿qué es lo más importante? Quitar todos estos productos comerciales que son azucarados y que no nos aportan nada cuando el niño tiene diarrea. Pero lo más importante es continuar alimentación. La diarrea se frena y el niño se mejora más rápido si sigue comiendo. Los invitamos de nuevo, estamos en vivo, hoy es martes 16 de septiembre, en este momento son las 10:43, entonces no olviden siempre escribirnos sus preguntas, si tienen alguna duda adicional, estamos muy pendientes y vamos a estar 19 de septiembre. Gracias, como saben, entonces ya se dieron cuenta, estamos en vivo, entonces los invitamos a hacer sus preguntas, siempre estamos atentos a lo que nos quieran comentar. Ahora me gustaría que habláramos un poquito más. Lina Rueda nos pregunta, ¿cómo saber si mi hijo está deshidratado? La deshidratación es fácil para una mamá, porque conoce cómo es su hijo. Entonces, ¿qué es lo primero que pasa cuando el niño está deshidratado? Primero tiene mucha sed, y los niños pequeños se ponen irritables, como se pone uno irritable cuando tiene sed y no puede tomar líquido. Sí. O sea, todos nos ponemos un poco irritables en ese momento. Entonces se vuelven llorones, chinches. Entonces la sed es un signo de deshidratación. Los ojos se ven hundidos, entonces es como en la casa se puede decir que está ojeroso, se ponen pálidos, la boca seca, comienzan a dejar de orinar
Esos son como los primeros signos de deshidratación que nosotros podemos ver. De ahí en adelante, pues esto va aumentando y ya después, cuando el niño se ve mal y se ve postrado, o sea, cuando hablábamos de cuándo consultar al servicio de urgencias, uno dice no es a las cuántas horas, sino cómo está el niño. Si vemos al niño mal, si está postrado, si vemos que no reacciona, si lo vemos muy pálido, si el aspecto no es bueno, hay que consultar. De acuerdo. Nos pregunta Astrid Mayorga un poco de lo que estábamos empezando a hablar ahorita, que tiene que ver con en qué momento de la diarrea es necesario llevarlos a urgencias. ¿Siempre le debe dar manejo en casa o en qué momento tengo que tomar la decisión de llevar a mi hijo a urgencias? Uno diría que siempre podría uno comenzar a dar manejo en casa. Hay algunas diarreas que hacen consultar. Entonces, si el niño tiene más de 4 deposiciones en una hora, o más de 10 deposiciones en 24 horas, es una diarrea importante con alto riesgo de que se deshidrate. Vale la pena consultar. Si el niño hace deposición con sangre, hay que consultar. Ese es otro signo de alarma para consultar. El niño que tiene diarrea, vómito y que hemos intentado todo y no pasa ni siquiera un sorbo de leche, el que no recibe absolutamente nada o persiste vomitando todo, es otra razón para consultar. Y el niño que viene empeorando y no lo vemos bien y creemos nuevamente en el instinto, hay que consultar. De acuerdo. Para hablar un poco y cerrar el tema de alimentación, Nora Naranjo nos pregunta que se deben suspender frutas y vegetales dentro de la alimentación mientras estamos en este proceso de vómito y diarrea. No se deben suspender, o sea, lo que le gusta a uno más en esta época es que mantengamos fruta y vegetal, especialmente las frutas que las demos enteras. ¿Qué quiero decir con fruta entera? Que si el niño tiene vómito y se toma un vaso de jugo, es mucho más fácil que lo vomite. La carga de azúcar del jugo es bastante importante, entonces prefiere uno, en vez de darle jugo de manzana o jugo de guayaba, que le demos pedacitos de manzana, pedacitos de guayaba, o sea, luchamos por no jugos y mejor la fruta entera, pero no tenemos que suspender, como decíamos, no hay que cambiar la alimentación. De acuerdo. Ya que estamos empezando a hablar un poco de cuándo acudir al servicio de urgencias, nos pregunta, consulté al médico con mi hijo por una enfermedad respiratoria, ahora presenta vómito y diarrea, ¿debo volverlo a llevar a urgencias? Es muy frecuente. Gran parte de los virus que tenemos cogen sistema respiratorio y sistema digestivo y entonces arrancan con una cosa como la gripa y luego terminan con diarrea. Entonces uno dice, claro, le pegaron allá la diarrea, de golpe no, el mismo virus termina su cuadro con diarrea. Igual que hablábamos al inicio, ¿cuándo consultar? Cuando el niño tenga cualquiera de los signos de alarma que mencionamos. Si esa diarrea que apareció ahorita la podemos manejar en casa, no es necesario consultar. Nos pregunta Eduardo Aponte, muchas gracias por acompañarnos, y nos comenta, mi hijo está en la etapa de dejar el pañal, pero tiene diarrea. ¿Es recomendable que use pañal nuevamente mientras se mejora? Sí, realmente cuando la diarrea es muy importante, creo que todos le ponemos pañal a todos los niños porque la llegada al baño es difícil y el que ellos alcancen a controlar es complicado. Entonces, si está uno quitando pañal, no quisiera volver a poner el pañal, pero si tiene diarrea, creo que hay que volverle a poner el pañal. Lo que sería más importante, mirándolo desde el otro aspecto, es no hacer cambios en el niño en el momento en que tenga una enfermedad digestiva, diarrea o vómito. O sea, no le quitemos el pañal cuando está con cuadro de diarrea, no le introduzcamos alimentos nuevos cuando está con diarrea. O sea, no hagamos cambios cuando está enfermo. Eso es importante para tener en cuenta. Otro papá nos pregunta, Diego Ponce, ¿a qué edad deben purgar a los niños? Por guías nuestras colombianas debemos desparasitar, nosotros hablamos de desparasitar, debemos desparasitar, que es como matar los huevos que puede haber comido el niño porque come en tierra todo el día, porque las manos, así uno sea
muy limpio, pues Ajá. están en el piso, están jugando en el parque y las manos van siempre a la boca. Sí. Debemos desparasitar, dependiendo de donde vivamos, a partir de los 2 años, aunque algunas zonas a partir del año de edad, 1 o 2 veces al año. Si las condiciones en que vivimos de agua potable no son buenas, y esto sucede en algunas áreas de nuestro país, deberíamos desparasitar de golpe 3 veces al año. Pero debemos estar desparasitando entre 1 y 2 veces al año a partir de los 2 años de edad. Y desde los 2 años. Sí. Y, Y quizás desde el año, dependiendo de algunas de las cosas. O sea, la guía colombiana ha bajado ese estándar al año de edad porque pues al año ya están en el piso. de acuerdo. Para que empecemos a hablar un poco de cuándo acudir al servicio de urgencias, nos preguntan también en las redes, ¿yo puedo dejar a mi hijo hospitalizado por vómito o diarrea? ¿Eso Sí. puede ocurrir? Muchos no logramos, o sea, no logramos que tengamos la enfermedad completamente controlados para manejarlos en casa. ¿Y a quiénes hospitalizamos usualmente? Aquel que tiene diarrea de alto gasto, que llamamos alto gasto, que no para de hacer deposición. Entonces decimos, si no lo tenemos con el suero, no vamos a lograr mantenerlo hidratado, y esa es una de las razones básicas para hospitalizar. Igual el vómito. El vómito que es persistente, muchas veces el vómito persistente hace que se distienda un poco el abdomen, y los papás dicen, está infladito o tiene el abdomen como un tambor. Ese es un signo de alarma de tener que hospitalizar, porque cuando esa barriguita está muy inflamada, pues no podemos darle comida, y si no podemos darle comida, pues nos toca tenerlo con líquidos hasta que se desinflame y tenerlo hospitalizado. Es bastante frecuente hospitalización. Por fortuna uno podría decir que la mayoría son cortas. ¿Qué me refiero cortas? Hospitalizaciones de 1 o 2 días, pero es frecuente. Algunos realmente no logra uno que coman y toca tenerlos hospitalizados, o sea, pero luchamos para que los hidratemos en casa, para que coman y los podamos manejar en casa, porque es una enfermedad que si uno se le puede dedicar, quizás podríamos manejar la gran mayoría de ellas en casa. En el caso de algunos adolescentes, recomiendan en algunos casos o siempre dicen tome bebidas con cafeína o azucaradas con cafeína, colas, ese tipo de alimentos está permitido en el vómito o en No la están diarrea. permitidos, o sea, ni bebidas hidratantes de deportistas, ni bebidas energizantes, todas las de cafeína, el té, todo este tipo de bebidas que toman no están indicadas. O sea, ¿qué queremos que tome el adolescente o sea, aún los adultos o el grande con diarrea? Que tomen su suero de rehidratación oral y que tomen agua. ¿Qué bebida es la que deben tomar? Agua. Esa es fundamental. Y agua con alimentos sólidos de sal nos da el aporte que necesitamos para el niño grande. De acuerdo. Nos pregunta Juancho González, buenos días, las disposiciones de mi hijo presentan sangrado, ¿qué debo hacer? Consultar. La diarrea con sangre o la sangre en deposición hay que consultar, porque así como muchas pueden acompañar cuadros leves que manejamos en casa y que no implicarían un gran manejo, sino algunos cambios en alimentación o algunas cosas, como pasa con los niños alérgicos, muchas pueden ser signo de enfermedades más graves. La sangre en la deposición es un motivo de consulta. De acuerdo. Nos pregunta Maritza Neira, doctora, por favor, ¿puede aclarar cuál es la temperatura para que se considere fiebre? He leído en diferentes conceptos. Mi hija tiene 15 meses y siempre llego a Clínica La Colina. Muchas gracias por venir siempre a Clínica La Colina y bienvenida, aunque no queremos que todos vengan a urgencias, pero cuando estén enfermos, bienvenida. Fiebre es cualquier temperatura por encima de 38 grados centígrados, tomada en axila. Si es con los termómetros digitales de oído ¿O de frente? o estos infrarrojos que venden ahorita, marcan un poco más, entonces por encima de 38,4, pero lo importante no es qué tan alta sea la fiebre, sino qué acompaña esa fiebre. O sea,
la fiebre por sí sola, si los niños están bien, hay veces están cacheticolorados, terribles, siguen jugando, uno pone el termómetro, tienen 39, pero ese 39 pues no tiene mucha importancia. Si le damos el Dorlex, le baja la fiebre, está comiendo y sigue jugando, lo podemos observar. Algunos con 38 estamos muy preocupados. Entonces todo depende de qué acompañe esa fiebre. Sí. Tenemos una pregunta de Andrés Cortés. Nosotros pues ya la habíamos respondido, pero vale la pena de pronto recordarlo. ¿Después de cuántas deposiciones o episodios de vómito debemos acudir al servicio de urgencias? Entonces uno dice, como para hablar en números, aunque lo que decíamos, todo depende de cómo esté el niño, pero uno dice que más de 4 diarreas en una hora, o más de 3 vómitos en una hora, o más de 5 vómitos en 4 horas, o más de 10 diarreas en 24 horas, son razón para consultar. Pero lo más importante es ver todo el resto que acompaña al cuadro clínico. O sea, ya dijimos, si a pesar de eso, porque algunos tienen 10 deposiciones, pero esas deposiciones son muy chiquitas y el niño está bien, está comiendo, ese de golpe lo podemos manejar. Lo que sí es cierto es que nosotros esperamos que estos cuadros virales pasen entre 3 y 5 días. Si el niño persiste, vale la pena consultar. También nos pregunta Ricardo Rodríguez. Tenemos muchos padres consultando en el día de hoy. Les agradecemos a todos por siempre estar aquí conectados en nuestro Facebook Live de Clínica La Colina. Ricardo Rodríguez nos pregunta: mi hijo tiene principios de asma. Cuando tose puede llegar a vomitar. ¿Qué se recomienda? ¿Es normal? Es para normal la tos? que cuando los niños tosan mucho, o sea, tosen con gran esfuerzo, vomiten. No tiene ningún problema. Y el niño que tiene mucha flema, aquel con esas gripas, con mucho moco, mucha flema, usualmente tose y acaba vomitando flema, y realmente es como una buena terapia respiratoria, o sea, salvo que comiencen a vomitar todo, que el vómito de todo, y como decíamos al comienzo, acompaña muchas enfermedades. Si comienza a vomitar todo, es un motivo de alertarse, pero si solo cuando tose con esfuerzo vomita, podemos estar tranquilos. También nos pregunta Geraldine Mumpaque: buenos días, mi hijo tiene 7 años y no para de comer. A veces hasta siente que va a vomitar. ¿Es normal? Sí, más o menos. O sea, ya a los 7 años uno le gusta como medir la alimentación. O sea, medir la alimentación, ¿a qué me refiero? A que ya en ese niño tenemos que tener completa todas las medidas de que coma saludable, coma en unas porciones adecuadas. Entonces, porciones adecuadas es que no deben estar comiendo todo el día. No quiere uno el niño que recibe 3 platos, porque 3 platos de comida, si la porción es buena, debemos aprender a comernos un plato completo de alimentación saludable. Entonces, estos comelones es bueno, pero hay que mirar y hay que medir porciones. O sea, ya a esta edad está uno entrenando en alimentación saludable. Y saludable es que los alimentos sean saludables, pero también que las porciones sean adecuadas, en los intervalos adecuados. Eso es lo que uno quiere. Bueno, le agradecemos a Geraldine por su pregunta, y también nos pregunta Ann Vázquez: mi sobrino ha presentado diarrea recurrente en periodos de 2 días. Se le quita y luego vuelven los síntomas a los días siguientes. ¿A qué se debe esto? Normalmente el intestino puede no acabar de mejorarse y tan pronto comienza uno a introducir todos los alimentos y eso vuelve la diarrea. Algunos cuadros hacen diarreas persistentes y quizás haya que hacer alguna modificación, pero esa pregunta me ayuda una cantidad para hablar de la prevención en diarrea. Y claro, normalmente uno pregunta ya cuando están enfermos, pero hay muchas cosas que tenemos que hacer para que no se enfermen. La lactancia materna es vital para disminuir la incidencia de diarreas, de mortalidad por diarreas y de enfermarse por diarrea. Entonces, lactancia materna es una cosa fundamental. Tenemos en nuestro esquema de vacunación una vacuna que se llama rotavirus. El rotavirus era un virus del cual hospitalizábamos hace algunos años, muchísimos niños, nos mataba muchos niños. Entonces, asegurar que nuestros niños tengan la vacuna rotavirus en el momento que deben tenerla. Una alimentación saludable y unos alimentos bien preparados.
el lavado de manos, cuando hablamos de desparasitación, Sí. el lavado de manos es fundamental. Todo el mundo debe lavarse las manos antes de preparar los alimentos, lavarse las manos antes de consumir. O sea, una práctica que debería haber en todos nuestros hogares es lavarse las manos y sentarnos a la mesa. Y usualmente la familia no pasa a lavarse las manos antes de sentarse en la mesa. Entonces el lavado de manos después de entrar al baño, después de cambiar el pañal del bebé, y la preparación higiénica de los alimentos. Lavarse las manos antes de preparar, que estén en el sitio adecuado, empacados cuando deben estar empacados. Las medidas preventivas para disminuir la incidencia de diarrea y vómito las debemos poner en práctica. Y en la casa es, bueno, disposición adecuada de basuras, las basuras tapadas en el sitio como debe ser, el reciclaje que debemos tener por la época en que estamos viviendo, higiene de manos, alimentos bien preparados, higiénicamente preparados, eso es básico para prevenir diarrea. Les recordamos a todos nuestros amigos de las redes sociales que estamos en vivo en nuestro primer Facebook Live en Clínica La Colina. Pueden hacer sus preguntas. El tema de hoy es vómito y diarrea. Entonces, siempre bienvenidos cualquier pregunta. No olviden que estamos acá con la doctora Marta Beltrán, quien podrá responder todas sus preguntas. Para ayudar a la recuperación de mi hijo de la gastroenteritis, ¿qué debo tener presente? Ya fui al servicio de urgencias, estuve en Clínica La Colina, me atendieron y me dieron unos medicamentos y una línea de dieta para seguir. ¿Cómo puedo cuidarlo? Entonces, ¿qué es fundamental? Mantener hidratado, pero lo más importante es, durante la diarrea, continuar alimentando, pero tan pronto pase diarrea, como seguramente perdió medio kilo, 600 gramos, 200 gramos o 1 kilo, dependiendo de lo severo que haya sido el cuadro, hay que tratar de meter alimentos cada vez con mejor poder nutritivo, o sea, volver a la alimentación cada vez más nutritiva después de la diarrea e intentar dar una comida más. O sea, tenemos que reponer lo que perdió, o sea, esos niños bajan nutricionalmente durante el cuadro de diarrea. Tenemos que recuperarlos nutricionalmente y eso nos implica dar una comida de más. O sea, pasaríamos a tener más o menos 6 comidas en el día hasta que logremos recuperarlos. Eso es una cosa importante. Y lo otro que es fundamental es completar el tiempo de manejo. Usualmente damos el suero para reponer y solo mientras esté con pérdidas, ya una vez no está con diarrea, pues no tenemos que seguir dando suero de rehidratación, pero hay un medicamento que acompaña nuestras reglas de oro, que es el zinc, un suplemento con zinc, que siempre lo vamos a formular los pediatras en los niños con diarrea, porque sabemos que por guías eso nos acorta la duración de la diarrea. Hay que continuar ese medicamento el tiempo que está indicado. Y si por alguna razón se dio algún otro medicamento, hay que completar la fórmula. Uno de los problemas que uno tiene es que cuando se mejoran, se suspende la fórmula y entonces queda a medio manejar si requería algún tipo de manejo. Doctora Beltrán, después de darle las sales de rehidratación, en algunos casos existen algunos medicamentos que venden en los estantes de las droguerías que son de venta libre y que en muchos casos hacen como el control de la diarrea. ¿Ese tipo de medicamentos vale la pena usarlos en niños y adolescentes? No de entrada, lo que dijimos al comienzo, no se debe autoformular y no quiere decir que por tener medicamentos de venta libre no tengan efectos secundarios. Entonces, tenemos una gama grande de medicamentos, algunos con importantes efectos secundarios, especialmente en los niños más pequeños, entonces no debemos dar medicamentos que no se han formulado. Y tenemos otra gama de medicamentos que quizás no hagan mucho en la fase inicial de diarrea. Cuando digo no hagan mucho es que si se le da bien y si no se le da tan bien. Entonces, de golpe son un gasto extra que los papás están haciendo en esa enfermedad que de golpe no se necesita. Entonces, para nosotros lo más importante es no automedicarse y no automedicar a sus hijos.
No importa que los medicamentos digan ni que son naturales, ni que son de venta libre, porque ni el ser natural ni el ser de venta libre los deja exentos de tener efectos secundarios. De acuerdo, y especialmente para los niños y adolescentes es importante que tengamos esto siempre presente. Nos pregunta Astrid Pérez, ¿hay relación entre el dolor de cabeza y el vómito de los niños? Hay relación, de golpe uno podría decir que no es el comentario perfecto que yo podría decir. Lo que uno puede decir es que la asociación de dolor de cabeza y vómito es una asociación de gravedad. O sea, nos gusta estudiar todos los dolores de cabeza que van acompañados de vómito. Porque algunas veces es como una mezcla de dos signos que nos angustian, así como el adolescente puede tener una migraña y el dolor de cabeza y el vómito pueden acompañar la migraña, puede haber otras cosas muy graves que se acompañan de dolor de cabeza y vómito, y ahí tenemos tumores, muchas cosas que nos angustian. O sea, cuando tenemos vómito con dolor de cabeza o vómito con dolor de cabeza y fiebre, hay que consultar. Es mejor que lo examinemos y digamos no tiene nada, sí, a quedarse uno tranquilo en la casa y que tuviera alguna cosa. De acuerdo. De nuevo los invitamos, como saben, estamos en vivo en Facebook, los invitamos a todos a participar con sus preguntas. Tenemos aquí a la doctora Marta Beltrán, que es la jefe de urgencias de Clínica La Colina, y pueden, pues en este momentico que nos queda, que es bastante corto, hacer todas sus preguntas. Doctora Beltrán, ¿puede el vómito ser señal de que mi hijo tiene apendicitis? Sí. Como dije al comienzo, el vómito acompaña todo. Algunos niños con apendicitis en su fase inicial tienen vómito, el dolor abdominal, o sea, el apéndice siempre produce dolor abdominal. Lo que pasa es que a algunos niños les duele mucho y a otros les duele poco, igual tienen apendicitis. Pero sí puede acompañar la apendicitis, puede acompañar las obstrucciones del intestino, puede acompañar muchas enfermedades también en el intestino que no son los cuadros virales a los que estamos acostumbrados. Por eso arrancamos un manejo inicial, damos suero, si sigue vomitando hay que consultar. No importa que lleve 6 horas, hay veces es tan explosivo y tan severo el vómito que a las 2 horas de arrancado tenemos el niño pálido, deshidratado y hay que consultar. Recuerden que ya estamos iniciando la fase final de nuestra transmisión, entonces no olviden hacer sus preguntas porque ya dentro de muy poco pues ya nos vamos a atender obviamente a todos nuestros pacientes en Clínica La Colina. Cuando estábamos hablando de lo que tiene que ver con la alimentación para los niños, hablamos sobre mantener gran parte de la alimentación. Si a mi hijo le gustan mucho los cítricos o los lácteos, ¿debo mantener ese tipo de alimentación mientras tiene vómito o diarrea? Sí, o sea, debe continuar comiendo lo que está acostumbrado a comer. Quitamos lo que no debería estar acostumbrado a comer. Quitamos los paquetes, quitamos las gaseosas, quitamos los dulces, pero nos gustaría que los niños no estuvieran acostumbrados a comer eso. Pero la alimentación normal, con sus lácteos, si toma yogur con su yogur, con el seco que normalmente come, algunos comen muy bien el arroz, la carne, otros les gusta más la pasta, otros todavía comen papilla de verdura, dependiendo de la edad, debemos seguir la alimentación que el niño come. O sea, una de las cosas más importantes en meternos en la cabeza es que no cambiamos la alimentación y no damos lo que nos enseñaron hace unos años y adquirimos de nuestras abuelas de la dieta astringente y entonces demos alimentos astringentes. Eso no lo damos, o sea, actualmente se dice continúe la alimentación. ¿Cuál? La alimentación normal que recibe el niño. ¿Puede la diarrea o el vómito de mi hijo ser contagioso para sus hermanos, sus primos, sus compañeros de colegio? Usualmente es muy contagioso. La gran mayoría, el 85% de los cuadros de vómito y diarrea son virales, igual que las gripas. Los virus son muy contagiosos, los contagia uno por mano, los contagia uno a través de hablar, sí son contagiosos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que proteger
al extremo. Y en los adolescentes hay que tener en cuenta que a veces no es que sea contagioso, sino que todos comen el mismo alimento dañado. Ajá, en casa. Algunas veces O en el colegio. salen y comen ni siquiera en el colegio, usualmente son en la calle. Sí, la comida normalmente rápida. Nuestros adolescentes comen en la calle. Entonces, muchas veces no es que todos se contagiaron al tiempo, sino que todos comieron el mismo alimento que les causó algo de diarrea. Es importante que los papás lleven algún registro del tipo de comida o de bebidas, teniendo en cuenta que ya, pues como hablamos que sí es importante estar atentos de cuántas deposiciones hacen nuestros hijos y ese tipo de cosas. También es importante hacer algún recuento del diario de comidas antes de ingresar a los servicios de urgencias de Clínica La Colina. Sí, especialmente en el niño de la señora que nos contó que hacía diarrea 2 días, se mejoraba otros 2 días, en esos hay que llevar un registro y es indispensable porque de golpe tenemos que hacer algún cambio en la alimentación. Y en los que consultan normalmente las mamás dicen no come nada, pero cuando uno mira se comió 3 cucharadas de arroz, una galleta, un bocado de... Entonces cuando uno lleva el registro se da cuenta que ese nada se implica alguna que otra cosa y eso es importante. Vamos ya cerrando nuestro Facebook Live y me gustaría 2 preguntas adicionales que nos hicieron. Me dijeron acá, me recomendaron darle vitamina C a mi hijo para que no tenga vómito y diarrea. ¿Es efectivo ese tratamiento de vitamina C? La vitamina C es un antioxidante. Si la pregunta es si está entre las medidas preventivas para vómito y diarrea, realmente no. Y para nuestra última pregunta final en nuestro Facebook Live en Clínica La Colina es ¿cuántos días de incapacidad le van a dar a mi hijo por un episodio de gastroenteritis? Depende de lo severo que sea y en el momento en que está. Esperamos que todos se mejoren entre 3 a 5 días, pero algunos tienen un cuadro severo y vamos a extender la incapacidad. El problema de las incapacidades es que no son una regla de oro, dependen de cada niño, de la edad del niño y del momento en que se encuentre. De acuerdo, les damos un agradecimiento muy especial por habernos acompañado en el día de hoy. Les recordamos, estamos con la doctora Marta Beltrán, que es la jefe del Servicio de Urgencias de Clínica La Colina. Los invitamos a un nuevo ejercicio que haremos en los próximos meses y días. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Siempre tengan en cuenta que las redes sociales de Clínica La Colina siempre estamos dispuestos para apoyarlos. Siempre tenemos un tema mensual que siempre estamos tratando. Les agradecemos su compañía y hasta una próxima oportunidad. Por favor, doctora Beltrán, démosle la despedida a todos nuestros internautas en redes sociales. Es un gusto haber estado a través de las redes sociales. Para nosotros los pediatras es un gusto poder comunicarnos y poder hablar con los padres, los abuelos, los tíos y todos los que cuidan a los niños. Y un mensaje último, pregúntenos todo lo que quieran preguntar, aprovechen la consulta, todas esas dudas no salgan a ver quién se las resuelve, aprovechen y pregúntenos, si la comida, si no la comida, todas las dudas que tengan aprovechen cuando vengan a consulta y pregúntenos que estamos dispuestos a apoyarlos y a resolver todas las dudas que tengan. Bueno, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias por acompañarnos aquí en Clínica La Colina. Gracias.